gris son diversos y, digamos, tienen distintos orígenes y distintas funciones. Hoy vamos a empezar con lo más básico, que es el tálamo. El tálamo es lo que forma la mayor parte del diencéfalo. ¿Se acuerdan que habíamos visto según el origen el telencéfalo y el diencéfalo? Que es lo que forma el cerebro en el primer brote que tenía el tubo neural. Bueno, hoy empezamos con el diencéfalo. Empezamos y terminamos, pues los otros son muy cortitos. Lo único que nos va a quedar para más adelante es el hipotálamo, que también es parte del diencéfalo, pero que tiene otras funciones y por eso lo vamos a dar junto con la hipófisis, porque están muy relacionados fisiológicamente. Entonces, hoy el tálamo óptico, que no es más que un gran núcleo de sustancia gris que está bien abajo de todo y están prácticamente juntos los dos tálamos, el derecho y el izquierdo, uno de cada lado, por supuesto. Y tienen como sombrero arriba ese cuerpo calloso, el cuerpo calloso ese de sustancia blanca que une a los dos hemisferios, bueno, sería como un sombrero que tiene entre sí arriba los dos tálamos. Y entre los dos tálamos hay líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que separa a los dos tálamos. Por eso cuando uno corta el cuerpo calloso y mira la parte interna de cada hemisferio, va a encontrar la cara interna del tálamo, porque justamente forma la pared lateral de ese espacio lleno de líquido que es el tercer ventrículo. Un ventrículo que es único, que es, digamos, impar. Bueno, a ver si está Daniel. Pero, Débora, Sí. esa acumulación de líquido cefalorraquídeo que vos mencionás, ¿es la línea oscura que se ve en una resonancia magnética, por ejemplo, entre los dos tálamos? Exacto. En la resonancia se ve oscura, el líquido, todo líquido se ve oscuro. Se ve como negativo, le decimos. Exactamente, eso es líquido y que se produce ahí en los ventrículos y después va a ir saliendo por el sistema canalicular del último ventrículo, que es el cuarto, va a tener agujeritos que hacen que salga a bañar alrededor al líquido cefalorraquídeo. Y se va a ir colocando, se va a ir llenando el espacio que hay entre las dos meninges, entre la aracnoides y la pía madre, que es la más finita, la que se mete adentro de todas las circunvoluciones. Bueno, no sé, Dani, si está. ¿Llegó Dani? No. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vienen viendo hasta ahora? ¿Alguna duda antes de que llegue? Profe, No, Sí. ¿la ínsula se considera parte del lóbulo temporal o es un lóbulo independiente? No, es como un lóbulo independiente. La ínsula es la ínsula. Es así un sector de corteza que está como hundido para adentro. Justamente se veía en ese corte frontal, en el corte de Charcot, que está la ínsula, después hay una pequeña lámina de sustancia blanca y más adentro hay una lámina de gris finita que no forma parte de ningún otro sistema que se llama antemuro también. Por eso hay distintos acúmulos de sustancia gris que no todos se clasifican como diencéfalo, que es lo que vemos hoy, o el otro gran grupo, que son los ganglios del estriado, o el cuerpo estriado, que es lo que van a ver la clase que viene. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa tanto con el tálamo como con el estriado? El tálamo, como van a ver hoy, es una estación, o sea, es como si fuera la estación de servicio. Todo lo que viene subiendo por médula, por nervio, yo hace una estación ahí para después subir a corteza, que sería el destino prácticamente de todo, excepto de algunas cosas que son inconscientes, que van a cerebelo, el cerebelo es inconsciente, tienen que hacer estaciones. Entonces, esta sería como la última estación, por ejemplo, de la sensibilidad. Y de ahí sale sustancia blanca, que es solamente axón, hasta la corteza. Esa sería una de la más simple de las utilidades, por así decir, del tálamo. Pero hay otras que son un poco más complejas, que forman parte de circuitos que integran una parte de la corteza, un núcleo del tálamo, porque tiene adentro a su vez muchos núcleos, y parte del cuerpo estriado, que van a ver el lunes, en la clase del lunes. Todo eso regula las respuestas motoras. O sea, es bastante complejo cuando empezamos a juntar las cosas. Describir la anatomía de cada ganglio es fácil, o sea, por afuera tiene esto, por adentro tiene esto, por arriba esto, eso es lo más sencillo, lo más descriptivo. Pero se complica bastante cuando uno empieza a estudiar todas las conexiones que tiene cada uno de esos ganglios. Y lo peor de todo es que hay conexiones que están estudiadas, pero que no sabemos para qué sirven.
Chan. Sí, entonces, siempre priorizamos las que sabemos para qué sirve y las que son aparte fundamentales para la clínica del paciente. Por ejemplo, todo lo que es en cuanto a tálamo, lo que no pueden dejar de saber de todos los núcleos que tiene adentro es justamente esto que yo les decía recién, toda la sensibilidad somática, es decir, consciente, que sube por la médula y que entra por los pares craneales también, van a ir a hacer sinapsis en uno de los núcleos del tálamo, que es el ventral posterolateral. Y de ahí a corteza, que ya es el destino definitivo de toda la sensibilidad. Antes hizo otros relevos, la sensibilidad más abajo, a nivel de la columna, hace varios relevos más, a veces uno, a veces dos. ¿Estamos? Bueno, esa es la función, digamos, más importante. Después hay un síndrome talámico, cuando al paciente, por ejemplo, se le infarta el tálamo, que no tiene que ver mucho con la sensibilidad, tiene otros trastornos, que es bastante difícil de ver. Es muy raro que se infarte solamente el tálamo. Generalmente se infarta lo más periférico, que siempre es la corteza. O sea, cuando hay un coagulito, son tan chiquititos que van al vasito más finito, que es el que llega a la corteza. El tálamo, en cambio, tiene unos buenos vasos y está cerca de las arterias centrales, entonces los vasos que recibe son más gruesos. Bueno, después, los otros que son un poquito complejos, esta es una de las clases, digamos, más complejas, y la otra es la que viene el lunes, que es la de ganglios de base. Repito, ¿por qué son complejas? Justamente por todas las conexiones que tienen. Este núcleo que van a ver hoy, que tiene tantos ganglios, cada uno de esos ganglios tiene aferencias que le llegan y después tiene eferencias. Esas eferencias, o sea, lo que sale del tálamo hacia otros lugares, no es solamente hacia corteza, hacia un montón de lugares más, se llaman pedículos talámicos. Entonces tenemos un pedículo talámico superior, uno inferior y otro externo. Y por ahí van a ir las distintas eferencias. El tálamo a veces también integra, es decir, que llega alguna aferencia a uno de los núcleos y se lo pasa a otro núcleo dentro del tálamo, que después va a tener otras conexiones más. O sea, eso es, repito, eso es lo que complica un poco al tema. Bueno, Dani, ¿ya está? Vamos a preguntarle, si no la doy yo, no hay ningún problema. Doctora, ¿área y campo es lo mismo o no? A ver, le pongo entrar por la página, claro. Le voy a mandar el link que va a ser más fácil. Perdón, ¿cómo me preguntabas? Yo, si área es lo mismo que campo o no. Más o menos, más o menos. Digamos, áreas, nos referimos a las áreas funcionales, por lo general, áreas funcionales. Y campo, no, el campo es otra cosa. ¿En dónde lo encontraste? El libro que estoy leyendo, el campo de Wernicke. Ah, el campo de Wernicke. Entonces, bueno, ahí sería el área de Wernicke. Sí, sería lo mismo. Sí, nunca lo había escuchado así, pero sí. A ver, un segundito que me manda un audio Daniel. Dale. Bueno, si está con alguna dificultad para entrar. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, a ver si entra. Lo que no puede es loguearse como anfitrión, porque cambiaron todas las aulas, que fue lo que pasó el lunes ese que yo di la clase. Pusieron distintas aulas dentro de distintas Zoom, digamos, dentro de cada una de las aulas. Bueno, a ver, él se conecta ahora y yo me trato de loguear.
A ver si le puedo pasar la anfitrionedad, o no sé cómo se diga. Bueno, entonces, como les decía, eh, el síndrome talámico poco tiene que ver con todo lo que ustedes van a estudiar hoy. El tálamo, como decía antes, tiene muchos núcleos, tiene una lámina adentro, es como un huevo que está medio así ladeado. Entonces tiene adentro una lámina muy larga que adelante se abre en dos y que delimita distintos núcleos. Bueno, ese núcleo, por ejemplo, el núcleo anterior sirve para relacionar la corteza frontal con el hipotálamo. Entonces, la corteza frontal es la corteza emocional. Ahí están las emociones y la toma de decisiones en parte, porque la toma de decisiones tiene varias áreas corticales. Entonces, ese lóbulo frontal, a través de ese núcleo anterior, se va a conectar con el hipotálamo y, por ejemplo, hace que, no sé, el ejemplo que da el libro es justamente el llanto ante una situación emotiva, porque el hipotálamo justamente tiene una gran conexión con el parasimpático, entonces hace que se segreguen lágrimas. Bueno, y digamos, el área entonces frontal que tiene que ver con las emociones se conecta con el hipotálamo y hace esa especie de reflejo, por así decirlo, de llanto frente a situaciones emocionales. A ver si se conecta, Dani. ¿Está o no está? Me parece que no. No, me parece que todavía no entró. No. Bueno, le pregunto si empiezo o si no empiezo yo con la clase. Bien. Ahí entró, me parece. Ah, está entrando, sí. Ah, tiene host. Al final se pudo loguear. Estaba en eso, por eso tardaba. Buenas, Buenas Hola, ¿qué tardes. tal, Dani? ¿me Bueno, ahí estás escuchan? logueado, veo. Sí, recién puse tu link y me mandó ahí, no sé, la verdad no sé. Ah, bueno, pero estás logueado por- como anfitrión. Bueno, mejor. Lo lograste finalmente. No sabes cómo, pero lo lograste. Bien. No, casualidad. Me pasa seguido. Sí, sí, sí. Pasa, viste, sí. Y a veces pasa con los pacientes, que uno dice, ¿cómo carajo fue que se compuso todo? Y no sabes, viste, pero por ahí uno se desespera que esto no anda, que no le anda esto, y después va al otro día y el paciente está bien. Esas Tal son cosas de cual. la sabia naturaleza. Uno se acostumbra a que las cosas se solucionan solas. Exactamente, sí, 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 sí. Uno quiere manejar el universo y no se puede a veces. Es así. Es así. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, vamos a compartir que ya perdimos el tiempo bastante. Yo ya les venía chismoseando un poco del tálamo. No Bien, mucho. cerramos esto. Vamos a hacer una cosa. Dejo de compartir y busco el Power. Y vuelvo a Perfecto, compartir. muy bien. Ya tienen subido el práctico para el lunes, que es solamente de tálamo. Ah, no, de tálamo y de la clase del miércoles también, de áreas funcionales corticales. Pero es el mismo, ¿o no? Es el mismo, sí. Uno para los dos, para las dos clases. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Bueno,
lento que anda todo. Ahí está. ¿Ven la pantalla mía? ¿Ven el mouse que se mueve? Perfecto. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, chicos, bueno, hoy vamos a hablar de tálamo. Van a ir viendo que a medida que vayamos viendo los temas del sistema nervioso, si bien se van juntando temas, pero se van a ir aclarando cosas de un montón de cosas que le vamos nombrando y que no se entienden realmente, pues son palabras sueltas y este parcial es muy funcional, mucho más funcional que anatómico. Entonces es como para ir pensando e ir integrando. Es el parcial para mí más integrador de todos los parciales de anatomía. Así que un poco lo que vamos a ver hoy es el tálamo, que forma parte de lo que son los núcleos grises basales del cerebro. Si se acuerdan, cuando vieron la configuración interna del cerebro, se les dijo que tenía sustancia gris en la periferia, que es la corteza, sustancia blanca en la parte media, que es tanto lo que es el cuerpo calloso como la membrana oval y otros elementos que van a ver después. Y bien en el centro están estos otros núcleos grises que son del mismo tipo de tejido que la corteza, son los cuerpos neuronales que están agrupados en distintos núcleos que van tomando diferentes nombres. Eso van a ser el tálamo por un lado y el cuerpo estriado por el otro, que se lo van a ver en la clase del lunes. El cuerpo estriado, que a su vez está formado por varios, núcleo caudado, accumbens y núcleo lenticular. El de hoy, el tálamo, es muy importante porque es una zona, por un lado, de paso, estratégicamente, de un montón de vías que suben desde la periferia, la médula y el tallo encefálico, y de ahí sufren un procesamiento y van a la corteza, y también otras que bajan y que son las que regulan todo lo que es las vías motoras. Siempre lo que sube en el sistema nervioso, esto como cuando hablaban de arterias y venas, lo que va es arteria, lo que viene es vena. Bueno, acá cuando sube es sensitivo, porque viene desde la piel, desde los órganos, de todos los tejidos del cuerpo, hacia el sistema nervioso, lo que captan esos distintos elementos. Y cuando baja algo desde la corteza o desde un núcleo gris central hacia abajo, es para emitir una respuesta. Entonces, es toda la parte motora, es cómo reacciona el sistema nervioso a los distintos estímulos que recibe en las vías que suben. Lo que sube es aferente, lo que baja es eferente. ¿Bien? Casi todas las vías que vamos a ir viendo, que llegan a la corteza, pasan, o que salen de la corteza, pasan por el tálamo, y en el tálamo no es que pasa ni nada más, sino que hace todo un procesamiento a través de los cuerpos neuronales que están ahí. Una excepción a eso es la vía motora principal, la vía piramidal, que después cuando la vean van a ver que pasa al ladito del tálamo, pero que no hace sinapsis ahí. Que hace sinapsis significa que conecta con ese lugar. ¿Bien? Bueno, la vía motora no conecta en el tálamo, es una excepción. Bueno, esto es un poco lo que les comenté recién. Ahí se ven vías sensitivas que vienen desde la periferia, desde los ganglios sensitivos que están a los costados de la columna, en la raíz raquídea sensitiva de cada nervio medular, y que ascienden por la médula, tallo encefálico, pasan por el tálamo, que hace un proceso, y van a la corteza. ¿Bien? Y descendente, lo otro que les dije. Para eso tiene una ubicación estratégica. Y estos dos cortes que ven acá son fundamentales, chicos, para entender la configuración interna del cerebro. Porque en estos dos cortes se ve absolutamente todos los elementos que forman parte del cerebro. Tenemos el corte de Flechig, que es un corte axial, es como si cortamos el salame en rodajas, y el corte de Charcot, que es un corte coronal, es un corte de frente, que está a nivel de la cisura de Rolando. ¿Bien? Acá yo puedo ver bien la disposición de todos los elementos de la configuración interna, con lo que es la corteza gris, toda plegadita sobre los lóbulos y las circunvoluciones, separadas por las cisuras y los surcos, la sustancia blanca en el centro, a través del cuerpo calloso y todo el centro oval que está alrededor, y en la parte más central, lo que son los núcleos grises, donde voy a tener el redondito que está bien en el medio, que es el que vamos a ver hoy, que es el tálamo,
y que ahora cuando veamos las relaciones, vamos a ver que hacia afuera, según el corte, se va a relacionar distinto. En el corte de Flechit se va a relacionar con lo que es el núcleo caudado, a través de esta línea blanca que se llama cápsula interna, que es otro elemento de sustancia blanca, ¿sí? Mientras que en el corte, digamos, coronal, se va a relacionar a través de la sustancia blanca de la cápsula interna con este núcleo que se llama lenticular y con otra serie de elementos que después vamos a ir a ver. ¿Bien? La configuración del tálamo, la parte anatómica, dentro de todo es bastante sencilla. Son dos pelotitas, dos huevitos, que están unidos en la parte media por un elemento que se llama comisura gris intertalámica. Este es un puente, con la excepción de que este puente no es de sustancia blanca, sino que es de sustancia gris, y conecta los dos tálamos, para que la información que se maneja en uno se maneje en el otro, para la coordinación de los dos tálamos, de los elementos de los dos hemisferios. Es importante. Van a describirse 4 caras y 2 polos. Van a tener una cara superior, una cara interna, una cara inferior y una cara externa. Y van a tener un polo anterior y un polo posterior. Va a estar dividido en la parte media por una lámina medular que se divide como en I y que después va a ser importante para la división de los distintos núcleos del tálamo, que es lo que vamos a ver después en configuración interna. Bueno, la pared interna, si yo hago un corte sagital, o sea que corto por el medio de la comisura gris intertalámica, yo voy a ver toda la pared interna del tálamo, ahí en la zona media del cerebro, y lo que voy a describir primero es la relación que tiene con el otro tálamo. Y fíjense que no está en contacto con el otro tálamo, sino que está separado por un espacio. Este espacio es lo que se llama un ventrículo, el ventrículo medio. Los ventrículos son espacios aéreos, son como si fueran los senos paranasales en la cavidad facial, en la cara, que lo que hacen por un lado es darle menos peso al cerebro, y por otro lado, por ese lugar va a recorrer lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien sabe qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido producido por los plexos coroideos que se ocupa más que nada de proteger lo que es la cavidad del cerebro, digamos. Bien, bueno, por un lado la protege porque el líquido cefalorraquídeo circula por todo este espacio y después va al espacio subaracnoideo, que es el que está por fuera del cerebro, y hace que el cerebro esté flotando en ese líquido. Y por otro lado, le dan los nutrientes. Es la sangre que llega directamente al sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué no llega a la sangre? ¿Alguien se imagina? ¿Alguna tiene idea? De la Sí, por barrera. supuesto, ¿no? Sustancias nocivas que Bien. afectan al cerebro o al sistema nervioso. Exactamente. El cerebro es, primero que es el órgano más importante, en cierta forma, del organismo, y además es mucho más sensible a todo tipo de microorganismos. Las bacterias que generan una enfermedad pasajera en otras partes, acá pueden generar estragos, pueden hacer desastres. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se genera por filtración de la sangre en esos plexos coroideos que tienen lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es como un filtro más finito. Es un filtro con los agujeros más chiquitos y que no permite el pasaje de un montón de elementos. ¿Bien? Entonces se filtra la sangre en esos plexos coroideos y genera el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a tener los ventrículos, que van a ser los ventrículos laterales, que son los que están acá arriba, y el ventrículo intermedio, o tercer ventrículo. Bueno, el tálamo va a estar ahí formando una encrucijada entre el ventrículo intermedio y los laterales. Su cara interna, la cara interna del tálamo, va a formar las paredes del tercer ventrículo. ¿Bien? Profe, En esa cara, si yo corto la comisura gris intertalámica que pasa por el medio de ese tercer ventrículo, voy a ver un surco que está por abajo que se llama surco hipotalámico de Monro. Hipo, abajo, talámico, abajo del tálamo. ¿Bien? Ese surco, que es este, separa el tálamo de todo esto que está abajo, que se llama hipotálamo. Sencillo. ¿Bien? Como para acordarse.
Y por detrás del hipotálamo, después vamos a ver que está lo que se llama subtálamo, en relación a la parte de la cara inferior. Pero bueno, en la cara interna entonces tenemos el límite inferior, que es el surco hipotalámico. Y hacia adelante, el polo anterior del tálamo delimita con esto otro que está acá, que es el trígono cerebral, un agujero que se llama agujero de Monro. Ese agujero es el que conecta los ventrículos laterales con el ventrículo medio. O sea que el líquido cefalorraquídeo se produce acá, en esto rojo, que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales, se filtra la sangre y de ahí empieza a recorrer. Va por los ventrículos laterales, pasa por el agujero de Monro y se viene al tercer ventrículo. Y después lo que hace es irse a otro espacio que va a dar después, que se llama acueducto de Silvio, que es este finito que está acá, y pasa a lo que es el cuarto ventrículo, que está por acá abajo. ¿Bien? Bueno, Alguien quería hacer una eso, preguntita. sí. Sí, profe, yo quiero saber cuál de los tres ventrículos es más importante y cuál es el mayor. Perdón, no te escuché. ¿Cuál de los tres ventrículos, cuál es lo más importante? Bueno, en sí funcionan todos en conjunto, están todos recorridos por el mismo líquido. Sí te diría que desde el punto de vista patológico, el más importante es el cuarto ventrículo y sobre todo el acueducto de Silvio. ¿Eso por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguno se da cuenta? Acuérdense de cómo circula, en qué sentido dijo Dani que circula. ¿Conocen lo que es Miren lo la finito que es hidrocefalia? eso. Sí, de hecho yo la tuve, ¿La tuviste? ¿Y cómo lo solucionaron? poniendo una válvula en el cerebro, como para que Bien. drene ese líquido. Bueno, ¿y sabés qué es la hidrocefalia, vos que la tuviste? Sí, es una acumulación de líquido en la cavidad intracraneal. Bien. Bueno, lo que pasa es que en algún punto de este recorrido hay una obstrucción y se empieza a juntar líquido. El líquido, cuando se junta, empieza a dilatar esa cavidad ventricular y si la dilata, por fuera está el cerebro y por fuera está el cráneo, que es rígido. Entonces, ¿qué hace? El ventrículo empieza a aplastar todo el cerebro, ¿bien? Lo empieza a aplanar, a achicar. ¿Qué les parece que es más fácil tapar? ¿Este agujero de Monro o este canal finito? El acueducto de Silvio. Es El guiada acueducto la de pregunta. Silvio. Bien. El acueducto de Silvio se tapa fácilmente. Entonces, este es el lugar más crítico de todo este recorrido, porque es el lugar más frecuente donde se puede pasar este tipo de patología. ¿Bien? Bueno, la cara interna es eso. Ahí los elementos que le nombré. El límite entre la cara interna y la cara superior. Yo acá estoy viendo el tálamo desde atrás y desde arriba, ¿sí? Y veo esto, que es la cara superior, y el límite entre la cara superior y la cara interna, que está allá abajo en ese hueco, es la tela coroidea, que es lo que forma el plexo coroideo. Es una tela que va desde una cara a la otra superior de un tálamo al otro y forma un techito para lo que es el ventrículo medio. Acá está cortada la mitad para que podamos ver abajo el espacio del tercer ventrículo, pero esto en realidad estaría todo tapado, ¿sí? Y esto es como si fuera el tabique, el piso de la fosa nasal, el paladar, ¿bien? Esta tela coroidea forma el techo del tercer ventrículo, pero forma el piso de las astas frontales de los ventrículos laterales. Es el límite, ¿bien? Y por ende, el tálamo, su cara interna, está relacionada con el tercer ventrículo, pero su cara superior con los ventrículos laterales. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Les va a ayudar mucho en entender la parte tridimensional de lo que es el cerebro. Esto. Bueno, ¿qué vamos a tener? El otro límite de la cara superior va a ser un surco que se va a llamar optoestriado. Opto, siempre que escuchen opto, es de tálamo, ¿sí? Y estriado tiene que ver con el cuerpo estriado. Fíjense que acá el tálamo tiene apoyado como una pelota, que en realidad es más bien como una coma, después lo van a ver, que es el núcleo caudado, que está apoyado encima de la cara superior del tálamo. Entonces, el surco que queda
entre el núcleo caudado, que es parte del cuerpo estriado, y el tálamo, se llama surco optoestriado. En ese surco voy a tener varios elementos. Voy a tener el plexo coroideo para el ventrículo lateral, que es lo rojo, que es la arteria que se mete en la meninge, y la vena, que se va a llamar optoestriada, igual que el surco. Y voy a tener también, si saco esos elementos, una estría que se llama estría terminal, ¿sí? Que esto es una línea de sustancia gris que va a conectar lo que es el área septal está en la primera circunvolución frontal, en la cara inferior, con el sistema olfatorio, con la quinta circunvolución del hipocampo, más concretamente con la amígdala, ¿bien? Del hipocampo. Es parte de lo que es el sistema olfatorio y sistema límbico. Eso va a estar en la cara superior. Y más adentro, en la cara superior, me voy a encontrar esta otra línea en azul, que se llama estría avenular. Esta estría avenular va a ir para atrás y se va a encontrar con la del otro lado a través de lo que se llama comisura de la vénula, que es la unión de las dos estrías avenulares. Esta también viene desde el área septal, igual que la estría terminal, y termina en la comisura, en la unión con la estría del otro lado. Y hay un núcleo en ese espacio de un lado y del otro que se llama núcleo avenular. ¿Bien? Y colgando de lo que es la unión de estas dos estrías está este dedito que se llama glándula pineal. ¿Sí? Esta glándula pineal, así chiquita como la ven, es la responsable de los ciclos de sueño y vigilia. Es la que hace que tengamos sueño a la noche y estemos despiertos de día. Algunos, no todos. A algunos no les funciona. ¿Bien? Y bien. Si yo me meto por delante de eso, voy a tener lo que es el receso suprapineal, que es como un dedito de guante. Si yo meto el dedo por acá, hay como un espacio como para tocar ahí, que se llama receso suprapineal, porque está por encima de la glándula, y hacia adelante ya lo que es el tercer ventrículo. Bien, eso en cuanto a la cara superior. Fíjense que la glándula pineal está apoyada sobre 4 pelotitas, que son los tubérculos cuadrigéminos, que después vamos a ver. Bueno, plexo coroideo, ahí tienen todo con flechitas, lo que les fui nombrando. Estría venular y núcleo venular. Y epitálamo, que es lo mismo que glándula pineal. Bien, en la cara posterior, acá me fui un poco más para atrás, y voy a ver cómo cierra hacia atrás el tercer ventrículo. ¿Bien? Esa es la parte más posterior del tercer ventrículo. La comisura venular, acá estaría el núcleo venular, y la glándula pineal que cae sobre se llama membrana tectriz, que es el cuadrilátero donde están estas 4 pelotitas, que se llaman tubérculos cuadrigéminos, anterior y posterior, o superior e inferior. ¿Bien? Y veo en la parte posterior del tálamo lo que es el pulvinar, que es el tálamo engrosado, con 2 pelotitas que se llaman cuerpos geniculados, externos e internos. Tanto los cuerpos geniculados como los tubérculos cuadrigéminos están relacionados a las vías de la visión, de la audición y también a la coordinación de esas dos vías y a las respuestas reflejas de esas vías. ¿Bien? O sea, los cuerpos geniculados están relacionados a la visión y la audición per se, o sea, al sentido de la visión y de la audición. Pero a través de los cuerpos geniculados generan respuestas reflejas hacia abajo. Por ejemplo, si yo cruzo la calle y siento que me están tocando la bocina, instantáneamente, a través de una respuesta motora que generan los cuerpos geniculados, esto no va a llegar a la corteza, sino que automáticamente yo voy a tener una respuesta, que puede ser variable según la persona. Puede ser girar la cabeza y mirar de dónde viene el ruido, o saltar pensando que me van a chocar. Tiene que ver con vivencias previas y con un montón de aspectos de la personalidad, pero va a ser una respuesta refleja, que no va a llegar hasta la corteza cerebral, sino que va a pasar de los cuerpos geniculados a los tubérculos cuadrigéminos, y ahí va a generar una respuesta. ¿Bien? Bueno, la cara posterior es eso, todos estos elementos. La cara externa tiene que ver con los cortes que le mostré al principio, y se va a relacionar siempre. ¿Se puede volver una pantalla? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, se puede volver una pantalla. ¿Acá? Sí.
Solo un momento, por favor. Sí, no hay problema. Sí, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, en la cara externa tiene que ver con los cortes que le mostré al principio. Se va a relacionar hacia afuera, primero con lo que es la cápsula interna, que es de sustancia blanca. Después van a ver que esa cápsula interna se le describe como una B corta, abierta hacia afuera, y se describe en esa B corta un brazo anterior, un brazo posterior, y la unión de los dos brazos que se llama rodilla. ¿Sí? Entonces, según el corte, en el corte coronal no voy a ver eso, pero en el corte axial sí, voy a ver tanto el brazo posterior como el anterior. El que se relaciona con el tálamo es el brazo posterior. Pegadito a lo que es la cara externa del tálamo, bien pegado, más que la cápsula interna, hay una capa de sustancia blanca que pertenece al tálamo y que está atravesada por un montón de elementos que salen desde el tálamo y que como que la dividen como una red. ¿Bien? Eso es lo que se llama sustancia reticulada de Arnold. Son todas las fibras que salen del tálamo y atraviesan la sustancia blanca que lo recubre, nada más. Y hacia afuera se va a relacionar con el núcleo lenticular, ¿bien? Según el corte, o con el núcleo caudado. Más hacia afuera se va a relacionar con otra línea de sustancia blanca que se llama cápsula extrema. Y después vamos a tener una línea de sustancia gris que se llama antemuro. Esta no se sabe para qué sirve. ¿Bien? Y más hacia afuera voy a tener el lóbulo de la ínsula. Para que quede más claro, vamos a volver a la primera donde se ve completo. Y fíjense, los tálamos, entonces, su cara externa se va a relacionar. Veamos un corte y después el otro. En el corte de Flechig se va a relacionar con el brazo posterior de la cápsula interna, más hacia afuera con el núcleo caudado, más hacia afuera con el antemuro y la cápsula extrema, y más hacia afuera con el lóbulo de la ínsula. Fíjense, esta, ¿qué cisura es? La de Silvio. Ahí sirve. Bien, la de Silvio. Yo separo acá, parietal. Perdón, no, esta es la de Rolando. Les mentí. Pero bueno, la de Silvio es horizontal en realidad. Bien, esta es la de Rolando, porque acá tengo parietal atrás y frontal adelante. Lo que no tengo es el temporal, que está cortado. Bien, pero si yo separo el temporal que no está, veo el lóbulo de la ínsula. Bien, en este otro corte, hacia afuera del tálamo, veo la cápsula interna, pero yo acá no veo brazo anterior y posterior, porque lo estoy viendo desde adelante. Y veo un núcleo lenticular hacia afuera. Y más afuera, sí, cápsula extrema y antemuro y lóbulo de la ínsula. ¿Bien? Claro, ahí ¿Quedó claro eso? en el corte de Charcot se ve mejor que la cisura de Rolando. No me había dado cuenta. Exacto. El corte de Charcot pasa por la cisura de Rolando. ¿Bien? Entonces acá, esta sí es la de Silvio, que es horizontal. Esta es vertical y es la de Rolando. ¿Sí? Bien. Nos faltaría, ya vimos, cara superior, Pero, externa, profe, posterior. Sí, esta imagen que vemos acá es de un corte coronal, ¿no? La ubicación. ¿cuál? ¿Esta? Esta acá chiquita, que estamos viendo ahora, digamos. Sí. Sí, porque vemos Genial. el lenticular. Es un corte coronal. Hacia abajo tenemos, yo les dije, por abajo del tálamo estaba el hipotálamo, en la parte más anterior, pero en la parte más posterior ya tenemos la llegada de los pedúnculos cerebrales que se insertan en el tálamo. ¿Sí? Eso también lo podemos ver bien acá. Fíjense, por debajo del tálamo, en la parte más anterior está el hipotálamo, que es como una zona también hueca, que en las paredes tiene núcleos grises que regulan un montón de cuestiones del sistema nervioso, pero además regulan también al sistema endocrino, y por eso está tan en conexión, si se fijan para abajo, con lo que es la glándula hipófisis, que termina hacia abajo a través del tuber cinereum. ¿Bien? Esto es por adelante, pero por atrás el tálamo recibe al tallo encefálico, más propiamente a los pedúnculos cerebrales, que se insertan como un enchufe de dos patitas, una patita en cada tálamo. En ese espacio se llama subtálamo, el que está inmediatamente por abajo del tálamo y en relación con los pedúnculos cerebrales. Entonces, hipotálamo adelante, subtálamo atrás.
En ese subtálamo encuentro una serie de núcleos grises que son importantes para todo lo que es extrapiramidal. ¿Qué es lo extrapiramidal? Son las vías que regulan a la vía motora. ¿Bien? Tenemos la vía motora principal, que genera contracción muscular sin ningún tipo de regulación. Por ejemplo, regulamos, hacemos la contracción del bíceps. La vía motora, el área 4, determina que el bíceps se contraiga. Baja por la vía motora y el bíceps se contrae, sin ningún tipo de regulación. Ahora, si yo quiero contraer el bíceps para, supongan, levantar una pesa, tengo que además regular todo el juego de movimientos para primero agarrar la pesa y además en el momento de contraer el bíceps yo tengo que relajar el tríceps. Toda esa regulación la hace el sistema extrapiramidal. ¿Bien? De lo cual, gran parte tienen que ver el cuerpo estriado, o sea, núcleo caudado, lenticular y accumbens, y otra parte tiene que ver con estos núcleos que están en el subtálamo, que van a ser 3. Uno se llama zona incerta. Bien, claramente le pusieron así porque no se sabe bien para qué sirve. Que es esta línea roja que está inmediatamente por abajo del tálamo. Esto es el tálamo. Más abajo hay otro elemento que se llama cuerpo de Lewis, que es este negro. Y más abajo, separando lo que es en el pedúnculo cerebral, el pie de la calota, está lo que se llama sustancia nigra. ¿Bien? Que es esta que está en medio rosita, medio morado. ¿Bien? Esos son los elementos que están en el subtálamo, no en el hipotálamo que está más adelante. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, supongo que sí, por el silencio. En cuanto a la configuración interna, yo les dije que había una lámina medular que dividía el tálamo en 4 sectores, ¿sí? Que van a ser anterior, que es ese amarillo que se ve ahí, externo, posterior, que es el pulinar con los cuerpos geniculados, e interno. ¿Bien? Esos núcleos, a su vez, se van a subdividir. Esto es como si voy cortando un huevo para ensalada, ¿no? Primero tengo el huevo entero y ahora lo vuelvo a cortar. El núcleo interno, en azul, se divide a su vez en núcleo dorsal, que es el que está contra la cara superior del tálamo, y núcleo ventral, que es el que está contra la cara inferior del tálamo. Y lo mismo pasa con el del otro lado, con el externo. Se divide en externo dorsal contra la cara superior y ventral contra la cara inferior del tálamo. Entonces tenemos medial dorsal, medial ventral. Lateral dorsal, lateral ventral. Pero bueno, si pensamos que con esto ya estaba, los anatomistas lo siguieron complicando. Y al dorsal ventral, que es este, el que está contra el piso del tálamo, se divide en 3. A través de 3 líneas se va a dividir en un núcleo anterior, uno intermedio y uno posterior, que se van a llamar, entonces, lateral, dorsal, anterior, lateral, dorsal, medio, lateral, dorsal, posterior. ¿Bien? ¿Por qué los dividen así? Porque fueron viendo que cada uno de estos núcleos estaba relacionado a funciones diferentes. No todos se conocen bien. Las más importantes van a ser el núcleo anterior, que se conoce a través de sus conexiones con el hipotálamo, a través y con el cuerpo mamilar, que estaba en el piso inferior del cerebro, a través de un fascículo que se llama fascículo hipotálamo-talámico de Vic-Dacier. O sea que está relacionado a la concientización de las emociones y también a la conexión entre el olfato y la parte cortical, digamos, ¿bien? Después, los núcleos medios, tanto dorsal como ventral, no están bien conocidos, y no son muy importantes saberlos. Los núcleos posteriores, ya se los nombré, tienen que ver con el pulvinar y los cuerpos geniculados que están relacionados a la vía de la visión, de la audición y la coordinación entre esas dos, y a través de los tubérculos cuadrigémenos que están más atrás, con la parte refleja de eso. Y
los núcleos que son laterales, los laterales dorsales, o sea, los que están contra la cara superior, tampoco son muy importantes. Sí son más importantes los laterales ventrales, de los cuales los dos anteriores, o sea, lateral ventral anterior y lateral ventral intermedio, están relacionados con la parte motora extrapiramidal a través de conexiones que reciben desde lo que es el cuerpo estriado y el cerebelo para regular a la corteza cerebral. ¿Bien? Y el núcleo lateral ventral dorsal, que tiene que ver con la parte sensitiva somática de todo el cuerpo. O sea, todas las vías sensitivas conscientes llegan al tálamo a través de una cinta de Rayleigh, que se llama, que tiene varias partes, que son para la cabeza y el cuello, y para el resto del cuerpo, y para los distintos tipos de sensibilidad, sensibilidad para el dolor, temperatura, táctil, discriminativa, táctil gruesa, y propioceptiva consciente, que es la que nos permite saber cómo están, por ejemplo, los dedos del pie en este momento, aunque no los estén viendo. ¿Bien? Si ustedes piensan cómo está su dedo gordo derecho del pie, saben cómo está, a través de la propioceptiva consciente. Pasan todas por acá, por este núcleo, entonces, que es para mí el más importante, el lateral ventral posterior, y de ahí van a ir a la corteza, al área 3, retrorolándica, ascendente. ¿Bien? Acá tienen un cuadrito que resume un poco qué llega y qué sale a cada uno de estos núcleos, pero me interesaba más que entiendan bien cuál es cuál y cuáles son los más importantes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe, ¿puede Sí. mover, por favor, la pantalla? ¿El cuadrito que ves? Eso, un momento. Doctor, ¿y los polos delimita algo? Sí, a lo que son anterior, posterior, medio y externo, la lámina, esta que está acá, que se divide en Y. Después la subdivisión de cada uno, no es que tiene un tabique, sino que es una división funcional. Después, en esa lámina medular interna, hay unos núcleos que les nombra, que son internos, pero que eso sí que no se sabe bien para qué sirven y no tiene sentido saberlos. ¿Ven? Quédense tranquilos por eso. Estas pelotitas grises que están acá, no le den mucha bolilla. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ahí están preguntando en el chat acerca del asma milotalámico. No sé con qué otro se están preguntando si es el mismo que cuál, Antonio. Levit Nasir, que nombré. Hipotálamo talámico. Será mamito talámico. El que va en la Eso es punta otro. del grupo anterior, digamos, el núcleo anterior. ¿El En mismo? realidad el núcleo anterior tiene conexiones con el hipotálamo y con el cuerpo maxilar, supuestamente. El de Big Dazir es Entonces el es el mismo. hipotálamo talámico, pero después también hay fibras hacia el cuerpo maxilar. Bien. Como les dije, con las conexiones se complica bastante. Sí, Sí, me estoy Y dando todo cuenta. esto es mucho supuesto, no es que todo lo que decimos está 100% comprobado, sino que hay mucho que es supuesto, son investigaciones que no son definitivas. Pero bueno, se intenta dar un orden. Estos que yo le nombré son los que mejor se conocen, pues son más fáciles de comprobar. Yo corto acá y veo que hay una descoordinación motora. Y corto atrás y veo que hay pérdida de la sensibilidad. Entonces puedo ver directamente el resultado y puede ser más claro el conocimiento. En cambio, todo lo que es del sistema límbico es mucho más subjetivo, mucho más difícil de estudiar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, ¿Algo que quieran aportar? Dejo de compartir mientras. Siempre está esa sensación de que uno ve cosas que no saben bien para que no es tan fácil como un músculo. Que un músculo, bueno, va de un hueso a otro hueso, se contrae, mueve el hueso, ya está. Esto es distinto. Es como mirar un cuadro con un paisaje que uno entiende todo y acá uno está mirando esos cuadros abstractos que no entiende nada. Que es Totalmente. como dijo recién Daniel, es subjetivo, uno entiende lo que entiende. Bueno, esto es más o menos así. Pero hay una esperanza. Cuando terminen de ver todos los temas,
ahí van a empezar a enchufar una cosa con la otra. Porque por ahora tengo el tálamo por acá, después vamos a tener el lunes los ganglios de base por allá, la corteza es de otro paciente, es como que una cosa es de cada paciente y uno no engancha nada. Al terminar de ver todo y entrelazar las cosas entre sí y dar las vías, bueno, ahí empieza a tomar un poco de sentido. Así que no se desesperen si no entienden para qué sirve. Pero sí tienen que ir estudiándolo desde ahora, porque como siempre, cuando llega una semana antes del examen, ahí tratar de ver todo es imposible. Sí, chicos, yo hace más de 10 años que doy anatomía y cada vez que leo este parcial le encuentro una vuelta nueva, le encuentro una interpretación nueva, y así que imagínense, es un parcial difícil. Ahí preguntaron, y seguramente lo doy muchísimo mejor que cuando empecé, donde un montón de cosas las repetía nada más. Ahí preguntan, síndrome de Sherin, bueno, yo soy cirujano de tórax, Sherin. de anatomía del sistema nervioso, de clínica les puedo dar lo básico, lo que se usa todos los días, no tengo ni idea Sí, de Ainara, no síndrome. eso creo que explicar estos Profe, síndromes ahora es más hacer lío que otra cosa, ¿eh? Sí. No nos metamos mucho con la clínica. A lo sumo de lo que podemos hablar un poco es la clase que viene de Parkinson, pero tampoco se puede ahondar mucho porque es complicadísimo y cada vez se estudia más, se sabe más y se complejiza más. El Ellen, corte de Brisot es lo mismo que flashing. sí, es lo mismo, el Brisot. Bueno, Sí, sí, sí. pero quedé un poco confusa con las cisuras ahí de los cortes, porque Sí, es la de Silvio. dijo Es que la que se separa es la Charcot, de Silvio. Primero Dani dijo Silvio, después dijo Rolando, es la de Silvio. Para ver en la Era de ínsula. Silvio. Eso preguntaban en el chat. Bien. Pasa que al cambiar de corte, cuando uno ve el corte de Charcot, el frontal, esa es la cisura de Silvio, la que se ve. Pero cuando uno ve el de Fletching, es la cisura de Rolando. Bueno, es complejo. Despacito, piano, piano. Siempre hay ahora muchos atlas muy buenos tridimensionales. Que traten de bajarse algunos de los atlas, que son muchos gratuitos, y eso ayuda mucho a ver sobre todo la relación de todas estas estructuras de la base entre sí, porque ahora vimos la que está más abajo de todo y más al... Pero después vamos a tener que estar agregando otros núcleos, la clase que viene, y después encima de eso los ventrículos, que se meten entre todos los núcleos, y la sustancia blanca que también se mete entre todos los núcleos. Entonces ahí es cuando se empieza a Yo creo complejizar que un poco la tridimensión. el tema fundamental para terminar de entender esto es cuando vean las vías, que es como cuando ven arterias y nervios en otro parcial y empiezan a integrar todos los otros elementos. Bueno, con las vías yo creo que terminan de integrar este parcial y empieza a quedar un poco más claro. Pasa que es justo al final, cerca del parcial, pero bueno. Mientras tanto, lo que tiene que ir tratando de entender la parte tridimensional de cada lugar, la anatomía per se. Ahí la veo a Camila que está Levantaron en la la mano. gatera con una pregunta. Ahí sale Camila con una pregunta. Ahí va. Vamos. Hay el lóbulo límbico también, aparte del lóbulo de la ínsula. ¿Cómo? El Hay lóbulo de la también un ínsula lóbulo forma de la parte del ínsula. sistema límbico, Bueno, eso no tenía las directamente. dos cosas Igual el como... lóbulo límbico es el lóbulo, es la circunvalación del cuerpo calloso, más la quinta circunvalación temporal, más un montón de elementos, entre los cuales están la estría terminal, la estría venular, el área septal, un montón de elementos que vamos nombrando que después, cuando vean sistema límbico, se van a como a acoplar en algo que se conoce poco también. Bien, ese es uno de los temas más oscuros, más poco conocidos del sistema nervioso. Más justo. dark. Sí. Digamos, sí, es como ver un Pollock. ¿Vieron los cuadros, los Pollock? Que el tipo pintaba con la tela en el piso, le hacía un agujerito a la lata y pintaba con la lata que el chorrito. Bueno, es como ver un Pollock, un montón de cosas así todas entrelazadas, es lo mismo. Límbico. Es esa sensación. Sí. Profe, Sí, ¿me escucha? te escucho. Ah, sí. Yo tengo una consulta sobre el corte axial de Fletching, porque nombraste la cápsula extrema, pero también tenemos la cápsula externa.
La cápsula externa estaría localizada medialmente al antemuro y la Sí, extrema lateral exactamente. al antemuro y después el lóbulo de la ínsula. Exactamente así. Viene Ah, perfecto. externa, antemuro, extrema, ínsula. Bien, muy bien. Gracias. La cápsula externa y extrema son para sustancia blanca que conecta partes dentro de un mismo lóbulo o de dos lóbulos del mismo hemisferio. Son fibras que puedan haber de conexión intrahemisférica, se llama. O sea, dentro del mismo hemisferio. ¿Qué son esos? ¿Solo serían como los pliegues de conexión? Porque yo había leído que se llaman así, no sé si es lo Son mismo. los cables que conectan la sustancia gris de distintos elementos. La sustancia blanca es eso, y después hay que ver qué conecta. ¿Bien? Hay distintos tipos de sustancia blanca que lo vamos a ver ya la semana que viene, va a tocar esa clase también. Sí. Hay fibras que conectan, digamos, estructuras dentro del mismo hemisferio, después hay otras que conectan a los hemisferios entre sí, y otras que conectan a lo que es todas las estructuras del cerebro con lo que está hacia abajo, la salida, digamos. Son distintos tipos de fibras blancas. Bueno, Bien. ¿Algo más? silencio, Chicos, si no, silencio en la noche. viernes noche, me imagino Yo, que ya tienen. yo, por ejemplo, Dani, estoy te veo muy en estudiando. quirófano yo para esta hora, ¿eh? Y los viernes vengo acá porque tengo buena señal de internet. En mi oficina. Bueno, pero ya supongo que ya tenés el carbón ahí en el baúl. No, me voy a dormir. Película, Ah, pues estoy de guardia, en increíble, realidad. increíble. ¿Qué Estoy de pasó? ¿Qué guardia, pasó? estoy de guardia. Qué raro que en un quirófano haya buena señal de internet. Y porque Sí, estoy adentro del rarísimo. hospital. Yo no duermo dentro del hospital. Estoy en unas cabañas enfrente y es ahí donde se me cortaban las clases las otras veces. Ah, Todos los claro. viernes vengo acá. Entonces ahora me vengo para acá como para que escuchen bien. Bueno, no lo digas muy fuerte porque se te van a ir a pegotear todos para entrar al quirófano. ¿Viste cómo son? ¿Viste Queda cómo medio son? lejos. Ya, No si quieren levantes la venir, pérdida, no importa, se van igual, ¿viste? Hay de todo. 160 kilómetros. Salimos a las 6:30 los viernes y volvemos el sábado. Están invitados. No tengo drama. ¿No ves? ¿Qué te dije? Te dije, no digas dónde queda. Lo tenés golpeando afuera, tiki, Ah, una tiki. lista. No, podemos operar en Rosario ya después, con tiempo, con tiempo. Si todo a su debido tiempo, primero hay que ver qué está mirando uno, primero. O sea, sin saber anatomía, es como que uno mira y no sabe qué ve. Así que primero saber anatomía paso a paso, piano, piano. ¿Mm? Tal cual. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Hay que ver ahora el matatálamo. El matatálamo es nuevo. A ver, Antonio, ¿vos sos de qué zona de Brasil que hay matatálamo? Metatálamo, quería decir. Ah, ¿Cómo, profe? metatálamo. Y sus centros talámicos, cocleares y ópticos y el epitálamo. Hay que ver ahora el... Bueno, el hipotálamo lo vamos a ver con el eje hipotálamo hipofisario hipófisis. Eso se estudia todo junto. Después el subtálamo lo vamos a ver la clase que viene. Y el metatálamo, ese no sé. Metatálamo. Profe, en resumen, así, yo estoy estudiando muchas cosas que, claro, está bien, pero para este parcial, lo que más importante, Ah, todo. Ah, pensé que seguía la pregunta. No, fue como una pregunta de lo que hizo. qué Estamos en la primera pregunta, sí. semana, recién. Paciencia. Sí. Y la mayoría de las cosas importantes todavía no las vieron, básicamente. Esta es Sí, una. hay muchas cosas importantes. Suponte, lo que más van a ver ustedes en una guardia son pacientes que tienen problemas en los vasos y que causan accidentes cerebrovasculares. Eso es lo que van a ver más frecuentemente, que no va a zafar nadie de recibir un paciente en una guardia con un accidente cerebrovascular. O se le tapó una arteria o le sangró una arteria. Entonces, los vasos, fundamental. Y la relación de los vasos con todas las estructuras. O sea, se te puede infartar el tronco encefálico, se te puede infartar parte de la corteza que te va a dar cierta clínica. Entonces, vos te das cuenta de que necesitas saber todo, toda la anatomía y la neuroanatomía.
Después las vías, para saber cómo funcionamos normalmente, cómo bajan las órdenes y cómo sube la sensibilidad. Otros dos temas que son fundamentales y que los vemos ahora es ojo y oído. Porque ojo lo vamos a ver con todos los músculos, con los pares craneales que no vimos, o sea, es una cosa muy integral. Y que todos como son las últimas dos clases las dejan ahí relegadas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a rendir con ojo y oído flojito, desastre. Ojo y oído es muy importante, porque también es algo que son temas de guardia, que tienen que conocer esa anatomía y esas vías. Y bueno, las vías, desde ya. Todo lo que sube, todo lo que baja. O sea, todo es importante, en resumen, Weber. Está Lo que bueno. pasa es que Bueno, muy bien. el sistema nervioso es el más importante. Y claro, es que comanda todo. Comanda todo. No anda esto, no anda nada. Es así. Es así, qué sé yo, puede desde parar el corazón a un montón de cosas más. Pero es una de las partes vitales, el sistema nervioso central. Realmente tenemos pocas partes que son vitales. Hay partes que uno las puede sacar. Qué sé yo puedo sacar el estómago de un paciente, puedo sacar el hígado, puedo sacar, bueno, el hígado no tanto, puedo pasar el estómago, el páncreas, puedo sacar el esófago, el intestino, pero no le puedo sacar el corazón, no le puedo sacar el cerebro, no le puedo sacar ciertos vasos y el hígado. Eso todavía no se reemplaza. Profe, una pregunta. ¿Recomendás entonces estudiar por Rouvier, que está más completo, o no sé, otra bibliografía? Bueno, el Rouvier está muy bien, la última edición está muy bien en sistema nervioso, porque le han agregado unas cosas, digamos, un poco más modernas a lo que era mi Rouvier de esa época, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el libro del doctor Miñaco. No sé vos, Dani, ¿qué Sí, yo pensás? creo que es lo más integrador, lo más funcional y práctico del Miñaco, de lo que he leído. Yo estudié el Buchet en su momento, me parece un horror. Son todos ítems, uno abajo del otro, eso no se lo recomiendo. Sin imágenes. El Rouvier lo que tiene, que por ahí debe ser mucho más extenso, yo no leí lo último del Rouvier, y complejo. Por ahí les A mí me puede gustó, me complicar gustó, la Dani. La cancha. última edición está linda. Fíjate que Sí, está la buena. tenemos subida en el Drive. Mira que está muy linda. Después le voy a pegar una ojeada. Sí, 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 sí. Yo también me quedé, pues yo siempre tuve la idea de que el Rouvier para el sistema nervioso no, pero realmente está muy, muy bien. Bueno, Aparte lo que tiene de bueno la parte de neuroanatomía del Rubier de la última edición es que tiene un atlas de